Bueno, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Estamos acá en el CIPAS de Gerencia Estratégica de las Operaciones, teniendo en cuenta la web conferencia que se realizó el día lunes. Entonces, hoy es el día donde vamos a como a revisar esos aspectos que dimos en la web conferencia, atender preguntas. Cada uno de los tutores que hacemos parte del curso, en el curso somos alrededor de unos 8 tutores. em, el curso como tal de gestión estratégica de las operaciones tiene alrededor de unas 950 estudiantes vinculados y por ser un grupo tan amplio, pues se le asigna siempre un director del curso y un tutor que puede tener máximo 150 estudiantes y de acuerdo al número de estudiantes, pues se van vinculando más tutores. En el caso mío, yo tengo 108 estudiantes, 110 estudiantes en diferentes grupos y se realiza la web conferencia para todo el curso, para todos los 900 estudiantes y para por cada tutor organizamos diferentes CIPAs. Entonces, esta invitación pues la realicé abierta para todos los estudiantes que quisiesen participar. Estaba programada por el aula virtual e igualmente les compartía sus correos electrónicos la invitación para que pudiesen asistir. Bueno, en primer lugar, ¿me están escuchando bien? Sí, señora, profe, sí se la escucho. Listo, perfecto, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla para que eh, permítame un segundo. Aquí usted, pero espérenme que yo no sé si le di compartir con incluir sonido. Listo. Acá. Listo. Ahora ven mi pantalla. ¿Sí la pueden Sí, visualizar? señora. Listo, perfecto. Sí, Muchas señora. gracias. Perfecto. Bueno, entonces yo estoy aquí en la plataforma inicial, ¿cierto? Donde ingresamos todos. Aquí nos aparecen. Todos los CIPAs que tenemos de nuestros cursos nos van a aparecer acá donde dice comunidades de interacción y participación académica y social, CIPAs. Los CIPAs son estrategias que ha utilizado la universidad para hacer esas interacciones entre profesor y estudiantes e incluso entre estudiantes. Es decir, ustedes mismos pueden organizar un CIPAS y reunirse para pues realizar sus trabajos, sus tareas y todo. Y también pues le pueden pedir a un profesor que organice un CIPAS para algo determinado. Los CIPAS entonces los van a encontrar acá. Aquí ustedes colocan, por ejemplo, aquí está el que yo creé, que es este CIPAS de sistemas de producción, y aquí está la fecha en la que se realizan y el link para acceder. Pero si ustedes quieren ver otros CIPAS que tengan, entonces le da aquí en encontrar CIPAS y me va a llevar a esta plataforma donde yo le tengo que decir en qué periodo académico me encuentro, ¿cierto? Que yo estoy en el periodo 16.1 del 2024. Le puedo decir que me dé todos los CIPAS que tenga o le puedo decir, mire, yo necesito que me defina un curso. Entonces yo quiero, por ejemplo, saber los CIPAS que hay de, eh, ¿de qué les digo yo? Vamos, de emprendimiento solidario, por ejemplo. Bueno, aquí vamos a encontrar CIPAS. Vamos a ver uno. Este, por ejemplo, de ética y ciudadanía, entonces yo le digo, bueno, yo quiero saber, yo quiero este que lo va a dar el 8 de marzo, aquí este 5 de abril, entonces yo digo, sí, me interesa, entonces uno le da me interesa, y cuando yo le doy me interesa, entonces una vez le he dado aquí me interesa, me va a aparecer en mi programación, o sea, aquí en mis cursos me va a aparecer acá. Entonces, una vez le dé me interesa, queda allí. Entonces, me interesa y queda que quiero participar. Lo voy a hacer para todo, para el CA de Valledupar, bueno, para diferentes. Y aquí yo lo puedo ver con diferentes cursos.
Si yo digo, no, es que yo quiero, por ejemplo, yo soy del programa de administración, entonces estoy en la escuela de ECACEN, de Ciencias Administrativas, le doy acá, le digo, yo quiero ver los que estén en administración de empresas y le digo todos. ¿Ya? Y entonces me aparece los que yo tenga que esté interesadas. Por ejemplo, aquí me aparece el que tenemos hoy, este CIPAS, entonces yo le digo, ya está incluido. Entonces, pero si yo quiero ver, por ejemplo, análisis de operaciones financieras, le doy me interesa. Si yo quiero ver matemáticas financieras, ya entonces me dice me interesa y participo en los IPAs en los que tenga interés. Y una vez le dé me interesa, pues ya nos aparece acá en el tema. Aquí algo importante que nos acaba de aparecer es que nos dice, como el CIPAS está organizado, es muy importante, ahorita les, a los que levantaron la mano les cedo la palabra. Cuando nos aparezca acá confirmar asistencia, es muy, pero muy, muy, muy importante que ustedes le den aquí en la flecha para que ya les aparezca como asistente, quiere decir que cuando yo como docente quiera ver qué estudiantes participaron en mis IPAs y generar la estadística de asistencia o el listado de asistencia, pues yo lo puedo hacer porque ustedes le han dado ese asistente. Entonces, quiero preguntarles si todos accedieron por esta metodología, por esta página o si lo hicieron pues a través del enlace. eh, si de pronto les aparece acá, entonces que por favor a los que le aparezca ya le den confirmar su asistencia para que nos quede registrado. Bueno, ¿alguien, Jaycee, tiene preguntas? Dale, Jaycee. Buenas noches, tutora. Hola. Yo ingresé por la plataforma que me llevó el correo al interno de la plataforma, pero no Sí. encuentro el CIPAS así como usted dice. Ah, bueno, no. Entonces recuerda que tienes que ingresar a tu plataforma principal, ¿cierto? A todos mis cursos Sí. donde aparecen todos mis cursos. Luego le das Ujú. aquí en encontrar CIPAS. Tienes que darle acá encontrar CIPAS. ¿Sí? Entonces le doy aquí en Pues encontrar así CIPAS. hice y no me aparece, profe. Sí te debe aparecer. Mira, espérate a ver qué le estás dando mal. Ay, espérate que esta cosa no me deja. ¿Cómo hago esto para dejarlo acá? Bueno, le debes dar periodo 17.1, perdón, 17.1, 2024, periodo 16.1. ¿Sí? ¿Sí lo estás haciendo así, Jaycee? Periodo 1-16-01. Listo. Escuela le debes dar ECACEN, Sí, la ¿sí? tengo. Luego le debes Ujú. dar programa administración de empresas. Y ahí Ok. ya te aparece. Ah, sí, ya. Sí, es que hace Eso, rato no me aparecía. eso, bueno. Y ahí le das me interesa, ¿sí? Entonces le das me interesa. Una vez le des me interesa, actualizas, espérate aquí. Una vez le das me interesa, entonces vuelves y cargas la plataforma le das a actualizar la plataforma del aula para que ya aquí te aparezca. Ahí te va a aparecer confirmar asistencia porque ya lo estamos llevando a cabo, entonces le das confirmar asistencia y ya te cambia aquí asistente. ¿Listo? Listo. Ya, Bueno, profe, muchas gracias. perfecto. Bueno, ya sí, exacto. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Bueno, listo. Yo, profe, Que la manito, ¿dónde la veo? Yuri, dale, Yuri Alejandra. sí, profe, una pregunta. Por ejemplo, si hay un curso veo un CIPAS de matemática financiera y así yo no esté viendo esa materia, ¿yo puedo ingresar al CIPAS sin ningún inconveniente? Si te aparece, sí, o sea, desde que lo aparezca, sí, claro. Ah, bueno, profe, vale, Sí, eso, gracias. no hay problema. O sea, si está ofertando y así tú no estés viendo el curso, pues realmente no lo he intentado. Si no estoy matriculada al curso, si me los deja visualizar, pero mira que ahí aparecen todos, entonces yo digo que me interesa y puedo asistir. Bueno. Bueno, entonces recuerden que pues ya entramos nosotros en el curso, estos son los cursos que yo tengo cargados como docente. Es muy importante que ustedes estén pendientes de la información
de acá del curso, están el foro de noticias, el foro general del curso, donde nos dan la información, pues si tenemos inquietudes, perdón, que es aquí en el foro de noticias del curso, aquí tenemos la información de las web conferencias. Entonces aquí encontramos en web conferencias está la grabación ya de esta web conferencia. Aquí dice: buenos días, apreciados estudiantes, me permito compartir la grabación de la primera web conferencia del curso, el cual se realizó el lunes 4 de marzo. ¿Ya? Entonces aquí está. Y aquí podemos ver la grabación. Sí, yo digamos que pues es muy importante que ingrese para allí para darme cuenta cualquier información del curso. Igualmente, en el foro, nosotros como tutores pues tenemos, digamos, la labor de revisar día a día qué aportes han realizado los estudiantes para mirar si requieren algún acompañamiento. Y en este caso, por ejemplo, como les decía, pues yo tengo varios grupos. Yo tengo el grupo 109, 110, 111, 112, del 110 hasta el 120, hasta el 130, y tengo el grupo 60. Son las estudiantes que me corresponden. Igualmente, entonces ustedes entran, si a ustedes aquí le aparece porque me preguntaban o preguntaban en la web conferencia que quiénes son mis compañeros. Entonces ustedes dicen por acá en participantes, ustedes aquí en participantes les va a aparecer los estudiantes de su grupo. Entonces yo digo: ah, bueno, yo quiero saber, a mí, por ejemplo, me aparecen todos los estudiantes de mi grupo, pero a ustedes le van a aparecer quiénes son sus compañeros. Entonces, si yo digo: ah, no, yo quiero saber solamente los eh, de un grupo, entonces me aparece que son 4, perdón, acá. Me aparece que del grupo 109, ¿cierto? Tengo estos, voy a aplicar filtro, perdón, ya. Me aparece que son estos 5 estudiantes. Normalmente son 5 estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el 109 está Laura, está Erika, está Diana Isabel, está Sandra y está Héctor Fabio. Quiere decir que estos son sus compañeros con los cuales ustedes hacen su trabajo colaborativo y son los que participan en el foro. ¿Ya? Eso, digamos, es importante. ¿A todos les aparece así como lo estoy visualizando yo? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, esos son sus compañeros de grupo. Bueno, si yo me voy al foro ya, entonces yo digo: bueno, yo quiero mirar mi foro. Entonces, en mi foro yo digo: bueno, quiero ver los estudiantes, qué participaciones han realizado. Entonces, aquí se encuentra. Nosotros como tutores a través del foro también compartimos material de apoyo que les puede servir. Quiere decir que la grabación de este CIPAS y la presentación de este CIPAS lo voy a publicar en cada uno de los foros. Entonces aquí como está por ejemplo la web conferencia que se realizó el lunes y ya se encuentra la grabación. Entonces así como coloqué pues voy a colocar la presentación del el CIPAS que estoy haciendo el día de hoy y la grabación. ¿Ya? Igualmente, por ejemplo, también he compartido información de cómo manejar, cómo dar respuesta a las actividades y algunas herramientas que les puede ayudar para los diagramas de flujo, que hoy precisamente los vamos a ver, más las plantillas que hablábamos. El trabajo de nosotros como docentes también es brindar un acompañamiento a los estudiantes en el desarrollo de sus actividades. Para ello, pues lo hacemos a través del foro o a través de acompañamientos o tutorías personalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que por cualquiera de los medios que ustedes tienen acceso, el mensajero, el Teams, el WhatsApp que les he compartido, pueden ubicarme
y me dicen, profe, yo necesito un acompañamiento, no he podido hacer esto del diagrama de flujo, no he podido mirar estrategias para solucionar problemas, no entiendo muy bien el módulo o la unidad que estamos trabajando, entonces necesito que me acompañe y organizamos unos encuentros, ¿cierto? Asincrónico, ¿cierto? En el cual, digamos, pues por Teams, por Meet, por cualquier plataforma que podamos, pues, acordar y llevamos ese acompañamiento en los horarios, digamos que para eso nos ponemos de acuerdo en qué horario nos vamos a realizar. Bueno, ese, digamos, es un aspecto para que lo tengan en cuenta y que utilicen a los profesores en las inquietudes que tengan. Todos los profesores debemos hacerlo y para eso estamos. Por eso, en el caso de algunos profesores, también hacemos llamadas a los estudiantes para preguntarles cómo van, por qué no han entregado su trabajo, qué apoyo necesitan, si requiere algún tipo de acompañamiento. Entonces, también nosotros como tutores, pues debemos hacer o realizar ese ejercicio. Bien, entonces es muy importante pues que ustedes también accedan al apoyo que nosotros como docentes les hacemos. Bien. Vamos a mirar un poco del ejercicio que estamos viendo en esta primera unidad relacionada con la gerencia estratégica de las operaciones y como introducción. Pues primero, pues ya he venido hablando con ustedes, me presenté el día lunes, yo soy Claudia Milena Muñoz Patiño, de profesión base soy ingeniera industrial, he trabajado en la mayor parte de mi tiempo en tema de gerenciar operaciones, pero operaciones en los procesos, en los procesos de servicios y especialmente en un servicio que nos sirve a todos, digamos, o que es un derecho que todos tenemos, como es la educación, y en específico trabajo tema de educación superior. Yo he trabajado temas de mejoramiento en los diferentes procesos que se manejan en educación superior. He trabajado en temas de calidad académica, es decir, cómo el producto de la academia, que es los programas académicos. Entonces, cómo el producto garantiza su calidad a través de la habilitación, ¿cierto? Como un producto. La habilitación se da por registros calificados y la acreditación, que es el alta calidad que denota ese producto académico, que es el programa académico. Entonces, yo he trabajado la mayor parte de mi tiempo en esta parte de acompañar a las universidades y a los programas académicos en el mejoramiento de su gestión. Y estudié una maestría en psicología. Como ingeniera industrial fue complejo porque pues la ingeniería pues es una ciencia dura, ¿cierto? Que tiene un método científico y la psicología es una ciencia social que obedece a la interpretación de los comportamientos. Sin embargo, yo quería estudiar otra disciplina que me complementara con los temas de calidad que venía manejando. Y ahora me encuentro estudiando un doctorado en educación, eh, precisamente para venir en ese camino del trabajo de calidad en las instituciones de educación superior. Entonces, lo que he venido manejando, me encuentro en la ciudad de Cali. Como les decía, este es mi correo electrónico institucional. Este también es mi Teams y les voy a registrar acá mi teléfono celular. Por favor, solo WhatsApp, solo me escriben y de ahí nos ponemos de acuerdo. Listo. Dentro del curso, pues lo que vamos a mirar es cómo, pues qué se entiende por la gerencia de las operaciones, qué hace un gerente de operaciones, em, cuáles son las diferentes fases que se manejan, ¿cierto? ¿Cuáles son esas herramientas fundamentales que tenemos en la parte del diseño y funcionamiento de los procesos productivos? Cuando hablamos de procesos productivos, no nos hacemos
buenas noches a todos, a Diego que nos está saludando. Esos procesos productivos no solamente es en bienes de consumo, sino que también puede ser en servicios. Entonces, ¿cómo se manejan procesos productivos o procesos de servicios, como por ejemplo en un restaurante, un hospital, la aviación, el transporte, bueno, diferentes servicios que se manejan? Y o apoyar al estudiante en el análisis de decisiones para que podamos hacer ese diseño y desarrollo de procesos productivos. El propósito, pues, es que ustedes adquieran esa habilidad y esa apropiación de los conceptos para poder manejar las diferentes operaciones que se manejan en una empresa. Y al final, lo que nosotros como docentes y a nivel de la universidad queremos verificar si ustedes adquirieron esa competencia de identificar qué son los procesos productivos, qué son los procesos de las operaciones realizadas en producción y en servicios, cómo mejorar procesos, cómo medir la productividad, que son como los resultados que queremos que ustedes adquieran. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros y el programa académico que ustedes han adquirido los conocimientos a través de la realización de las actividades, entonces de las actividades individuales y de las actividades grupales? Así nos damos cuenta pues del proceso. Bien. Bueno, hacemos estudios de casos, como hay unas metodologías de aprendizaje que nosotros utilizamos como docentes para que ustedes adquieran el conocimiento. Las estrategias de aprendizaje están orientadas inicialmente a que ustedes comprendan la parte teórica, que eso se hace a través de los mapas mentales, de las construcciones de cuadros sinópticos, donde ustedes hacen esa lectura, y la comprensión de esa lectura, pues la hacemos a través de la evidencia, que es estos mapas mentales o resolver cuestionarios con las preguntas, que es lo que veíamos. Igualmente, cuando ya dice uno, bueno, ¿y cómo voy a mirar si lo sé hacer? A través de los casos, colocamos unos ejemplos de casos, como es el que se realizó para este foro, donde ustedes al dar lectura al caso pueden ir construyendo, pueden ir aplicando lo que aprendieron en la parte teórica para el caso, ya que ahí es donde hacemos pues la identificación del proceso productivo del calzado, hacemos el diagrama de flujo y hacemos la ficha técnica y hacemos la propuesta de mejoramiento. Para hacer eso, en el caso que se les presenta del calzado, pues ustedes tuvieron que haber leído toda la información, todo el material que teníamos y haberlo comprendido para poder hacer el caso. Entonces, digamos que así partimos del proceso de aprendizaje que ustedes deben llevar. Bueno. En la guía, muy importante lo que vamos a hacer, recuerden que tenemos plazo, perdón, acá, que tenemos plazo hasta el 17 de marzo, ¿ya? Para cumplir con primero, las actividades individuales y la actividad grupal. La actividad individual se hace a través del foro, es decir, cuando yo participo en el foro y subo mi trabajo o doy cuenta de mi trabajo, y la actividad colaborativa se da cuenta cuando yo entro al entorno de evaluación, entro acá y por cada grupo, entonces yo digo el grupo 1, un solo participante de los 5 debe subir el trabajo haciendo la relación de todos los que participaron, ¿no? Recuerden que casi todos los grupos tienen 5 participantes. Entonces, por ejemplo, del grupo 109, que tenemos estos 5 participantes, digamos que Diana Isabel es la que sube el trabajo, entonces aquí se sube el trabajo, entramos a calificarlo, lo suben en formato PDF siguiendo las instrucciones que dice la guía, y aquí debe registrar el nombre de sus demás compañeros, ojo, que participaron en el trabajo. Si de pronto no participaron en el trabajo, pues no se anota y pues esa persona o lo entrega individual o ¿ok? O pues no lo entrega y tiene su calificación. Existen unos roles que en este trabajo colaborativo ustedes deben seguir. ¿Cuáles son? Voy a saltarme un poquito y les voy a comentar cuáles son esos roles.
Hay un rol, esto también se los voy a colocar en el foro, que es, por ejemplo, la primera persona que les decía Diana. Diana, para el ejemplo, va a asumir el rol de compilador. Entonces, es la persona encargada de consolidar el documento, es decir, de armar el documento en Word, que cumpla con todas las normas APA, con su portada, con el nombre de sus compañeros, con la introducción, objetivos y el desarrollo de los puntos que dice la tarea grupal. Hay otro estudiante que asume el tema de alertas, es decir, aquel estudiante encargado de asegurar que se avise a los integrantes del grupo de las novedades en el trabajo, decir, oiga, pero mira Diana, que faltó esto, no tuviste en cuenta a Laura, que Laura también participó, bueno, allí. El evaluador es, una vez se ha compilado el ejercicio, pues es la persona que revisa el trabajo, que le da el ajuste en debida forma, que le pone pues las páginas, que le pone valida las normas APA, que valida la bibliografía, bueno. Y revisor, estudiante encargado de asegurar que el escrito cumpla con todas las normas. Dinamizador, pues que se está preocupado como el proceso. No necesariamente todos, o sea, los 5 deben cumplir cada una, sino que puede haber, no, entre todos vamos a hacer de todo y pues no necesariamente se tienen que dar estos 5 roles, ¿no? Sino que en efecto de organizarnos los podemos asumir. Entonces, siempre van a participar los 5 estudiantes en las 4 tareas. En esta fase que vamos hasta el 17 de marzo. Entonces, por ejemplo, Diana dice, listo, yo voy a compilar el trabajo, pero para la siguiente tarea, ¿cierto? Cuando estemos ya en la otra unidad, entonces Laura va a decir, no, ¿sabe qué? Yo es para este trabajo, voy a asumir el trabajo, la parte de compilación y así se van repartiendo entre los 5, pues, que van haciendo, ¿ya? Para todos. Si digamos que dentro de las observaciones que tenemos acá, si por algún efecto si todos los 5 no participan, pues entonces, aquí miremos, listo. Entonces, espérame acá. Entonces, quiere decir que participan los 2 o los 3 que hayan hecho el trabajo colaborativo. Es decir, no hay que colocar los 5 nombres de los compañeros, sino solo los que participaron en el trabajo colaborativo. Ustedes deben buscar por todos los medios hacer su trabajo colaborativo porque en la rúbrica de evaluación se toma en cuenta que tiene un porcentaje y un peso evaluativo el trabajo colaborativo, es decir, que hayan participado. Si por algún motivo usted dice, no, yo realmente no puedo participar, no tengo tiempo, no me puedo comunicar con mis compañeros, vivo en una zona rural, me es muy difícil, yo entrego el trabajo individual, lo puede hacer individual, pero ojo que no tendría la misma nota que van a tener los compañeros que trabajan o que hicieron el trabajo colaborativo. ¿Por qué es importante? Porque en la dinámica del aprendizaje que ustedes están asumiendo, pues está el trabajar en equipo, el trabajar en grupo, en equipo. Entonces, el trabajar en equipo se entiende que independientemente de la situación en la que me encuentre, yo debo trabajar con otros y debo aprender a trabajar con el otro, porque así es que construyo conocimiento. Solo construyo conocimiento a través de la interacción con otras personas. Entonces, para poder generar ese conocimiento, pues debo interactuar con mis compañeros. Si lo hago a manera individual, pues me estoy perdiendo de esa posibilidad de aprender del otro y me quedo solo con lo que estoy haciendo. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Bueno, aquí tenemos lo que vamos a hacer. Entonces, es importante identificar los elementos del sistema productivo, que lo podemos hacer en una tablita con filas y columnas que pues llamamos matriz, donde hemos colocado aquí cuál es el elemento del sistema productivo, una imagen relacionada con el tema del proceso de producción del calzado y su descripción, ¿no? Es decir, qué se hace en ese elemento del sistema productivo.
hacemos un diagrama de flujo que vamos a mirarlo pues en detalle cómo se hace un diagrama de flujo, que es donde he observado más debilidades por parte de ustedes, entonces es donde más me voy a detener en esta charla y en este CIPAS que estoy realizando. Realizar la ficha técnica del producto, entonces ya es construir, pues buscamos cómo se hace una ficha técnica, igual en las plantillas les hemos suministrado ejemplos y colocamos pues cuáles son las características que diferencian mi producto y mi producto o mi servicio de otros, ¿ya? Entonces lo pongo allí. Y este es la parte del trabajo grupal. Para realizarla en el trabajo, es decir, los 5 estudiantes o los estudiantes que participen en la actividad deben deben realizar una propuesta de mejoramiento para la empresa de calzado que permita aumentar la productividad y tener un sistema productivo eficiente. Entonces, antes de lanzar las propuestas, pues nosotros tenemos que saber qué es productividad y cuáles son como aquellas estrategias que nos van a permitir aumentar la productividad. Entonces, tenemos que hacer una búsqueda de información en todo el material de lectura que nos han dado y con base en eso, pues construir las propuestas. Cada estudiante, es decir, de los 5, pues tiene que tener 10 estrategias para poder hacer el cuadro o la matriz. Quiere decir que si todos los 5 participamos, pues deben ser 50 propuestas, ¿ya? Si solo participamos 3, pues 30 y así sucesivamente. Bien, y debe tener pues como tal estos resultados. Y para eso también hay otra actividad que dice cada estudiante debe proponer como mínimo 2 estrategias y ayudar a responder los 3 interrogantes planteados. No es 10 no es 10 por estudiante, sino que en total deben ser 10. O sea, en total deben ser 10 y cada estudiante debe por lo menos colocar 2 estrategias pues para poder tener los 10. Lady tiene una pregunta. Sí, señora, pero ya la acaba de responder, era sobre las estrategias, que eran 10, Sí, no 50. son 10 nomás. 10 Perdón, sí, nomás. señora. Eso, y eso, sí, ya aquí Ok, leí bien. gracias. Bueno, resolver las inquietudes que están en la guía, ¿cierto? Identificar el tipo de producción que se maneja, determinar la producción actual y los costos de producción de la empresa. Se presenta o sea, lo construyen en Word, le aplican todas las normas APA y luego lo pasan en PDF y recuerden que solo un estudiante sube el trabajo al entorno de evaluación. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar un poquito voy a hablar de algunos temas que se revisaron en la web conferencia, pero vamos a profundizar en otros, que es lo que les hablaba de los diagramas de flujo, e igualmente algo que no se habló el lunes, que es las propuestas de mejoramiento. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se construyen esas propuestas de mejoramiento. Bueno, primero, pues teniendo en cuenta que es la administración de operaciones, digamos que pues debemos irnos un poco más allá y conocer cuál es el término de administrar, ¿cierto? ¿Qué es administrar? ¿Quién me quisiera decir qué es administrar? ¿Qué entendemos por administrar o cuáles son esas etapas del proceso de administrativo? ¿Qué entienden ustedes por administrar? Es la Dale. etapa de planificar, Ajá. Correcto, sí. Sigue, Julia. organizar, direccionar y controlar. Perfecto, sí, correcto. Eso no se les puede olvidar siempre. O sea, los principios de la administración se aplican para todo. Son principios universales. ¿Cuáles son esos principios universales? La planeación, la dirección, la organización, la ejecución, el control y el mejoramiento. Ya, y uno le puede agregar o los puede resumir en el planear, en el hacer, en el verificar y en el actuar o el mejorar.
¿ya? Y no se nos puede olvidar porque incluso el desarrollo de nuestra vida personal la podemos llevar a cabo con este proceso de gestión o estos procesos administrativos, que es la planeación, la dirección, la organización, el control, bueno, estos principios del proceso administrativo. Y cuando hablamos de operaciones, pues tenemos que mirar qué es una operación. Entonces, una operación es todo aquello que se lleva al interior de la organización para llevar a cabo, para convertir esas materias primas o esos insumos o en un producto terminado. Entonces, una operación es todo aquello que yo realizo al interior de mi empresa para poder llevar a cabo mi producto. Entonces, si por ejemplo yo les estaba hablando del producto de una institución educativa, que es un programa académico, entonces las operaciones tienen que ver cómo se hace la admisión, cómo se hace la matrícula, cómo se hace la prestación del curso, o sea, la actividad de enseñanza y aprendizaje, cómo se hace la evaluación de las competencias, cómo se gradúa al estudiante y cómo se valida que al final el estudiante adquiere las competencias para desempeñarse, por ejemplo, como administrador. Entonces, las operaciones son todas esas acciones, procesos que se llevan a cabo para sacar un producto. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son las funciones de la administración de operaciones? Es eh, es básicamente cumplir con ese proceso administrativo, ¿cierto? De la planificación del bien en servicio, la organización, la ejecución, ¿cierto? Y para poder sacar como tal el producto o servicio que estemos haciendo. Bueno, este sistema de producción, entonces, cuando hablamos de sistema, pues tenemos que mirar la definición que tenemos de sistema. Entonces, el sistema es un conjunto de elementos o de operaciones articuladas, ¿cierto? Que se unen para sacar un producto o un servicio. Entonces, cuando hablamos del sistema de producción, es el modo como se utilizan y se combinan los factores productivos, que toda esa secuencia de operaciones que se llevan a cabo para transformar y convertirlas en bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de sistema, es poder identificar todas esas operaciones, procesos que se llevan al cabo al interior de la empresa para sacar el producto o servicio y cómo ellas se articulan para cumplir y poder llevar a cabo ese producto o servicio. Entonces, aquí lo vemos en un diagrama, es cómo tenemos en cuenta esos elementos, ese conjunto de operaciones, como por ejemplo la recepción de materias primas de insumo, como la energía, materiales, mano de obra, capital, cómo las recibimos para llevar a cabo una serie de operaciones, ciertos procesos. Aquí vemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que me permitan sacar un producto que puede ser un bien o un servicio. Es decir, no solamente estamos enfocados en procesos productivos de bienes, sino que también podemos hablar de hospitales, de transporte, de servicios educativos, de restaurantes, en todo se realizan operaciones. Y frente a ello, pues un sistema es precisamente cómo convierto yo esos insumos a través de las operaciones que realizo al interior de mi empresa, cómo las transformo en un producto terminado con el cumplimiento, ¿cierto? La participación de todos los actores que intervienen en esa producción y garantizar que salga en una forma óptima, ¿ya? Eso es lo que manejamos en la gerencia de operaciones. Entonces, en administración de producción o de las operaciones es el diseño, dirección y control. Recuerden los principios de la administración, que transformamos esos insumos en productos terminados. Bien. ¿Cuáles son las principales áreas que yo debo tener o elementos que debo tener en mi proceso productivo? Pues debo tener en cuenta el proceso, es decir, las diferentes actividades que se llevan a cabo en mi proceso de producción, la capacidad que tenga yo de hacerlo. Entonces, en el ejemplo que estábamos realizando, el calzado
de la empresa de calzado. Entonces, ¿cuál es la capacidad que tengo yo de producir? ¿Con qué inventarios manejo? ¿Cuál es la fuerza de trabajo? Es decir, las máquinas, los recursos, el personal, todo eso que yo empleo para poder sacar mi producción, y cuáles son los criterios o aspectos de calidad que, que afectan como tal mi producto, ¿ya? Entonces aquí están algunas áreas. Bien. ¿Qué debo tener? Entonces, en el proceso, pues vamos a ver diseño de procesos, ¿cierto? De los procesos productivos, qué maquinaria vamos a utilizar, el flujo de proceso, que son los diagramas de flujo, distribución en planta, esta no la vemos en este curso, pero también hace parte, pues, de la dinámica de las operaciones. ¿Cómo medimos la capacidad? Entonces, es la capacidad que yo tenga, de acuerdo a mi personal, a mi máquina, a todos mis recursos, para sacar un producto terminado. ¿Cuántos productos terminados puedo sacar en un tiempo determinado y también con base en las necesidades de la demanda? Entonces, para determinar la capacidad, pues se habla de pronósticos de demanda, que yo digo, bueno, yo voy a vender, por ejemplo, tantas hamburguesas. Entonces, yo tengo un pronóstico que yo vendo alrededor de 100 hamburguesas en el mes. Entonces, pues, ¿cómo tengo que hacer mi alistamiento? ¿Cuánto debe ser mi operación para poder sacar 100 hamburguesas, por ejemplo? Entonces existen pues diferentes metodologías que uno ve en producción que están relacionadas con la planeación, y los mecanismos de programación y de producción. En inventario, pues también como gerente de operaciones, pues yo tengo que administrar los inventarios, es decir, el inventario de materia prima, el inventario de productos en proceso, el inventario de producto terminado, y ya, por ejemplo, procesos de postventa o algo así. Y las fuerzas de trabajo, es decir, la capacidad que yo tengo, la capacidad que tiene el trabajador en una jornada de trabajo de sacar la producción. Listo, aquí ya estaba inventario. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de productos y servicios? Entonces, primero, para hacer ese desarrollo de productos y servicios, pues partimos que hay unas necesidades de unos clientes, que por ejemplo tenemos en el caso de la empresa los zapatos. Entonces ellos quieren una línea de zapatos. Ustedes, por ejemplo, en el desarrollo de las fichas técnicas, pues han identificado diferentes tipos de calzados. Entonces, uno, a través de ese proceso de producción, identifica cuál es el tipo de zapato que quiere la persona, ¿cierto? Las sandalias, y cómo la quiera y cómo lo quiere. Eso lo determina el cliente. El cliente, el diseñador, ya viene a una operación que se llama diseño. El diseñador traduce esos requerimientos o esas necesidades que ha establecido el cliente, lo traduce en un diseño. Entonces, hace unos planos, hace unos folletos, hace unas maquetas, ¿cierto? Y diseña como tal el producto, es decir, esa sandalia. Luego, pues viene ya a una etapa de producción que pues se ha dividido en corte, armado, en pintura, bueno, en las diferentes fases que tenemos, ¿cierto? Que es donde viene la organización de la producción. Primero, pues algo que se me olvidaba, el alistamiento, la materia prima que yo necesito con base en ese diseño, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, todas las materiales que necesito. El cliente, por ejemplo, me ha pedido 100 zapatos, 100 sandalias, entonces este señor lo ha diseñado. Yo tengo que aprovisionarme de los insumos para poder producir esos 100 zapatos. Luego viene toda la parte ya de organización en las diferentes fases del proceso productivo para finalmente pues entregar el producto a satisfacción. Entonces, ahí tenemos como tal el ejemplo. Dentro del ciclo de vida de un producto, pues está el diseño y desarrollo del producto cuando yo tengo esa ideación, cuando empiezo las ventas. Normalmente pues yo empiezo a vender poquito, y dentro de cuando empiezo a introducir en el mercado mi sandalia, pues voy a tener inicialmente, perdón, se prevé que la empresa tiene un año en el cual va teniendo, digamos, como eso, ese comportamiento
estabilización, empieza primero a perder porque ha hecho una gran inversión en lo que tenía que desarrollar, es decir, yo voy a hacer 100 zapatos, pero pues todavía no tengo el recurso financiero, entonces pues los voy a vender, pero he tenido que generar un gasto o unos costos asociados pues bastantes. A medida que voy aumentando mi capacidad de producción, mi rendimiento, pues voy obteniendo más ventas y por ende pues voy teniendo más utilidades y si yo no innovo, genero nuevas estrategias, pues entonces digamos que esas sandalias que era pues novedoso en el tiempo, en el momento, con el tiempo pues ya no va a ser la panacea o lo novedoso, entonces pues ya no voy a vender lo mismo y por ende pues las utilidades no van a ser iguales. Entonces en ese ciclo de vida del producto yo tengo que generar mejoramientos o introducir cambios para que esta curva de las ventas vaya teniendo otros picos o vaya balanceándose para que mis utilidades pues se vayan reflejando. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es que ustedes van a generar unas estrategias de mejoramiento con el fin de mejorar la productividad de la empresa. Entonces luego vamos a mirar cuáles son esos indicadores de productividad que ustedes deben tener en cuenta. Bueno, entonces aquí vemos otro ejemplo de fases del proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos. Lo que les decía, hay que identificar qué necesita el cliente. Tengo que tener muy claro las especificaciones o requisitos del cliente, cómo lo necesita, para qué lo necesita. Bueno, tengo que tener en cuenta la evaluación y desarrollo de las ideas, si lo podemos hacer o no. Si pues, digamos que diseño y desarrollo creó una sandalia pues con unos insumos pues brillantes y no sé qué más que hoy en día nuestra empresa no tiene la capacidad de hacerlo, entonces yo tengo que tener en cuenta si tengo la capacidad para hacerlo o no antes de vender porque ellos dicen, no, yo quiero una sandalia que su tacón sea de esmeraldas. Y resulta que pues mi empresa no tiene la capacidad para construir con esmeraldas, ¿cierto? Entonces pues no lo puedo hacer. Entonces yo tengo que, antes de hacer una fuerza de ventas, pues tengo que tener la capacidad para poder cumplir con los requerimientos que me ha dado el cliente, ¿no? Entonces eso es importante que lo consideremos. Dentro del proceso de producción y dentro de las operaciones hay un concepto que debemos manejar muy bien, que es el de cadena de valor. Cadena de valor es todo aquello que influye directamente en el proceso productivo que esté llevando a cabo. Entonces, en una cadena de valor, en el proceso productivo del calzado, mi cadena de valor es todo aquello que lleve a cumplir o que lleve a desarrollar o a obtener el producto, el bien o el servicio. Aquí vemos, por ejemplo, dentro de mi proceso productivo, yo tengo que tener unas actividades que son básicas, que es mi cadena de valor, como cuál, la adquisición de los insumos, ¿cierto? La operación, por ejemplo, el montaje, producción y distribución, el procesamiento de pedidos, el marketing y ventas, los servicios postventa, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con esa actividad. Y hay unas operaciones que son transversales o que me apoyan, pero que no se convierten en mi cadena de valor. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, la planificación estratégica, el comportamiento de las finanzas, la gestión humana, las compras, dependiendo del proceso que yo esté llevando a cabo, se convierte en transversal, las auditorías, el control interno. Si bien hacen parte de mi empresa, pues no son la cadena de valor. Entonces, cuando me dice, ¿cuál es la cadena de valor de la empresa de calzado? Ah, pues son todas las operaciones que se llevan a cabo para eh, fabricar el calzado. ¿Cuál no sería no haría parte de la cadena de valor? Por ejemplo, ¿quién me diría? ¿Qué piensan? ¿Qué operación creen ustedes que no haría parte de la cadena de valor del proceso productivo del calzado? ¿Qué operación dicen ustedes? No, eso realmente no hace parte de la cadena de valor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería?
¿Qué dirían ustedes? Esta operación no hace parte de mi cadena de valor en la fabricación de calzado. ¿Cuál dirían ustedes? Administrativa. La administrativa, por ejemplo, el mantenimiento, por ejemplo, la parte financiera, por ejemplo, las auditorías de control, ¿cierto? No hacen parte de mi proceso, de mi cadena de valor, pero igualmente son operaciones que yo tengo que tener en cuenta, ¿listo? Entonces, para que tengamos claro. Listo. Dentro del proceso productivo, entonces entendemos que es cualquier actividad o grupo de actividades mediante los cuales uno o varios insumos son transformados y adquieren un valor agregado obteniendo así un producto. Entonces, un proceso productivo o una operación que recibe algo, ¿cierto? Y lo transforma en algo, pues hace referencia a ese proceso productivo. Por ejemplo, pegar el tacón al calzado. Entonces yo recibo, digamos, una parte del proceso, a mí me entregan una sandalia, pero que no tiene tacón. Entonces yo en mi proceso tengo que hacerle el tacón, pegarlo, dejarlo secar, validar que quedó bien y entregarlo al siguiente nivel que ya se va a encargar, por ejemplo, de pintar el zapato. ¿Ya? Entonces es otro proceso que se llama pintar. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de los procesos productivos, es una serie de actividades que van convirtiendo esos insumos en productos o entradas en salidas. Entonces, cada que nosotros en el diagrama de flujo dibujemos una operación, ya sea a través de un círculo o a través de un cuadrado, ¿cierto? Dependiendo de la metodología que vayamos a utilizar, estamos haciendo una operación que recibe unas entradas y unas salidas y se las va a entregar al siguiente proceso productivo. Bueno, ¿qué se encarga entonces de la gerencia de operaciones? Entonces, gerencia de operaciones o qué hace un gerente de operaciones, pues es aquel que está dedicado a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado, es decir, que todas esas operaciones se lleven a cabo, todos esos procesos se lleven a cabo de una forma óptima mediante los principios del proceso administrativo, la planificación, la organización, la ejecución y el control de todos los recursos que se tienen. Entonces, un gerente de operaciones es aquel que está inspeccionando y validando que toda la cadena de valor, todas las operaciones se desarrollen en el óptimo esperado. ¿Listo? Eso es lo que hace un gerente de operaciones. Vamos a mirar entonces ahora los diagramas de flujo. Dice. Entonces, para mirar diagramas de flujo, primero tenemos que tener muy claro el concepto de los procesos. Yo tengo que saber que toda operación es un proceso. Un proceso es una actividad, ¿cierto?, que recibe unos insumos, la transforma, es decir, hace algo al interior para sacar un producto, ¿cierto?, o una salida. Y que para realizar ese proceso, pues necesita esos recursos, necesita la maquinaria, necesita la fuerza de trabajo, necesita todo eso que veíamos de los elementos de producción para poder llevar a cabo esa ejecución y poder entregar el resultado. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que tener yo, que el proceso es una secuencia de actividades que transforma unas entradas en unas salidas. ¿Listo? Es lo primero. Luego, cuando uno habla que en una organización se maneja un enfoque por procesos, es porque al interior de esa organización, el caso de la empresa de calzado, pues tiene una ruta que define, aquí voy a hacer primero la recepción de materiales, aquí voy a hacer el diseño, aquí voy a hacer el corte, aquí voy a hacer el armado, aquí voy a hacer la pintura, aquí voy a hacer el almacenamiento. Entonces, todas esas operaciones son los procesos que son transversales a las organizaciones. Entonces, cuando yo digo que trabajo bajo un enfoque basado en procesos o en una gerencia por procesos, es que mis procesos son transversales a las dependencias que lo ejecutan. Entonces, un proceso, por ejemplo, entra por el almacén, que es una dependencia, entran los insumos,
recibe se lo pasa a inventarios, ¿cierto? Después de que lo compra, entra a inventarios de materia prima se las entrega a producción, dependiendo de lo que vaya a producir en el día, producción fabrica lo que va a hacer en el día o en el turno de producción, lo entrega a almacenamiento, el almacenamiento hace inventarios, entonces son dependencias, pero el proceso es transversal, entonces para que tengamos en cuenta cómo se define un enfoque basado en procesos. En diseño de procesos productivos, pues nosotros tenemos que hay diferentes formas de hacer la producción, ¿ya? O manejar esa producción que vamos a hacer del calzado. Uno, por ejemplo, por proyecto bajo pedido, entonces algunos preguntaban qué tipo de zapato voy a hacer o para qué tipo de zapato voy a hacer las propuestas de mejoramiento o cómo las voy a hacer. Entonces, todo depende de cómo esté manejando mi proceso productivo. Si lo estoy haciendo por proyecto, entonces por proyecto es que un cliente me dijo, vea, yo necesito que me haga este producto y entonces toda mi empresa se organiza, ¿cierto? Toda mi fase de producción, almacenamiento, todo esto, toda esa línea de producción se va a organizar para construir este producto. Entonces lo tengo, es eso. Y voy a sacar mis 100 zapatos, ¿listo? Porque me lo pidieron y yo tengo que entregárselo al cliente y me organizo de esa forma. Por lotes, es decir, no, mire, vamos a sacar un zapato con estas características, lo vamos a sacar en esta planeación de la producción. Vamos a sacar ese zapato de lunes a miércoles y de jueves a sábado vamos a sacar otro lote diferente con zapatos de color. El primero fue zapatos de color negro, el otro va a ser zapatos de color rojo. Entonces, mi proceso de producción tiene que ajustarse al lote que estoy haciendo. En masa es cuando, por ejemplo, mi empresa se dedica a la fabricación de zapatos, pero de un solo tipo. Ya no manejo ni por tipo ni por lote, sino que yo solo hago tenis. Y los tenis los hago así, entonces no necesito ajustar mis procesos ni por proyectos ni por lotes, sino que tengo que producir, como por ejemplo la Coca-Cola, pues siempre es la misma, en ejemplo. En línea o flujo continuo, ¿cierto? Es cuando ya tengo procesos muy fijos en los cuales, digamos que aquí en masa, pues yo puedo tener diferentes formas de la Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola light, Coca-Cola normalita, Coca-Cola cero azúcar, bueno. Y en línea o flujo continuo es cuando ya me dedico solo a eso. Produzco Coca-Cola sola, pan o produzco envases de tipo tal, o genero la tapa X, entonces sale y sale y sale, ¿listo? En servicios se maneja mucho por proyecto o bajo pedido, entonces el cliente me solicitó o viene un paciente, ¿cierto? Y pues yo lo tengo que atender bajo pedido. Entonces, ¿cómo se organiza para atender el paciente? Como en un restaurante, entonces también podemos tener por proyecto, ¿cierto? O bajo pedido o por lotes. Por ejemplo, los restaurantes caseros. Entonces tenemos que sacan los menús, ¿cierto? Y dicen, tenemos diferentes menús para el día de hoy. En los principios va a ser igual, entonces está en la línea encargada de producir las lentejas, por ejemplo, y va saliendo de esa forma. Entonces, hay diferentes formas de organizarnos en nuestros procesos. ¿Listo? ¿Cómo podemos organizarnos? Entonces, físicos, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, por manufactura, por la ubicación, si tengo que tener transporte, si tengo que tener, por ejemplo, ya venta al detalle, en el caso, por ejemplo, de los restaurantes o en el caso de los servicios de médicos, ¿ya? De almacenamiento, fisiológicos, informáticos, bueno, podemos definir cómo es esa producción por lotes. Bueno, entonces aquí ya les hablaba de la producción por proyectos, ¿ya? Entonces se dice que cuando vamos a tener pocos productos, entonces la atención de pacientes, la fabricación de los menús del día, ¿ya? Entonces yo digo, voy a sacar este producto el día de hoy, otra la paz.
O, por ejemplo, tenemos un proyecto que es la construcción de una casa. ¿Listo? Entonces tenemos que organizarnos para la construcción de esa casa. Entonces, ese proyecto normalmente tiene una secuencia de actividades y hay unas que las podemos hacer de forma alterna y otras que no, que realmente necesitan que las actividades anteriores se ejecuten para llevarlas a cabo. Entonces, eso se maneja por proyecto. Entonces, uno dice, yo puedo iniciar acá, ¿cierto? Con la compra del lote y mientras voy haciendo los cimientos y todas cosas, puedo haciendo la titulación, todas las cosas, y entonces yo puedo hacer la titulación, puedo ir construyendo la casa pero para yo, por ejemplo, registrarla, tengo que haber hecho la legalización del terreno, de los planos y todo. Una vez la legalizo y ya se ha construido la casa, pues puedo terminar, ¿ya? Entonces, esto es proyecto que puedo realizar unas actividades alternas a otras y que hay unas que sí necesitan realizarse y para poderse realizar, tienen que haberse ejecutado otras. Entonces, eso es por proyectos. Por lotes, entonces, digamos que vamos a fabricar lo que les decía de los zapatos de color rojo y los zapatos de color negro. Entonces tenemos un lote de producción de zapatos, de 100 zapatos negros y otro lote de producción de zapatos rojos. Eso quiere decir que yo tendría que generar 2 líneas de producción. ¿Ya? Yo podría decir, listo, yo tengo un cliente que me pidió 200 zapatos, pero 100 rojos y 100 negros. Entonces el de producción dice, ¿y ahora cómo me voy a organizar? Pues tiene que organizar 2 líneas de producción, ¿ya? Y dice, no, y eso lo tenés que entregar el sábado. Uy, no, entonces yo me tengo que organizar con que Pedrito, Fulanito y Sutanito van a hacer la línea 1 y estos otros, el X, Y, Z, van a hacer la línea 2 para sacar los zapatos que podamos tener el producto terminado en la fecha que nos han definido. Bueno, tenemos otro que es, por ejemplo, la producción continua, como les decía el caso de la Coca-Cola, que no interrumpe, es decir, que su flujo es continuo. Yo tengo el líquido, ¿cierto? Y lo que hago es embotellarlo. Entonces el líquido llega y yo lo que hago a través de un flujo continuo es introducir el líquido en esas botellas, luego ponerle la tapa, luego ponerla en las canastas, luego almacenarla y luego distribuirlas. Bueno, listo. Entonces no se para como tal, es decir, que es continua, yo sigo produciendo lo mismo, no tengo que generar líneas de producción ni nada. Y aquí hay una matriz, ¿cierto? Como de cómo lo podemos establecer. Entonces, si yo tengo productos únicos, personalizados, variedad, digamos, infinita, es decir, que puedo tener zapatos de muchos colores, ¿cierto? Y hay un flujo, ¿cierto? Una posición de tengo que llevar a cabo este proyecto es así, entonces se habla de proceso por proyecto. Cuando estamos hablando que hay un volumen medio, que hay unos lotes en los que tengo que trabajar, que existen diferentes sabores, o dentro yo digo que hay un proceso intermitente. Cuando el volumen es alto, los productos de moderada variedad, si hay todavía una estandarización media, hay un flujo variado de distribución, entonces puedo decir, voy a hacer este trabajo, este proceso por lotes. Los de línea que ya hablábamos, que es el mismo producto siempre, entonces tengo que generar siempre, no vamos a parar. Son en el almacén, las compras siempre van a ser las mismas, el almacén siempre de insumos va a ser lo mismo, es decir, no voy a cambiar, mi línea de producción es igual, eso no lo voy a cambiar, ¿ya? Bueno, listo. Entonces, ahí tenemos como los diferentes métodos de procesos productivos. ¿Cómo hacemos esos diagramas? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que una operación es un proceso, ¿cierto? Que transforma unas entradas en unas salidas. ¿Listo? Eso es un proceso. Y un enfoque basado por procesos quiere decir que la empresa tiene una mirada transversal de las operaciones que se hacen. Es decir, que yo tengo que recibir primero mis insumos, inventariarlos, verificarlos, ¿cierto? Fabricar o llevar a cabo el servicio para entregar ese producto o servicio. Entonces es transversal independientemente de las dependencias, las áreas que intervengan en ese proceso productivo. Y ahora vamos a ver que existen una mirada de cómo representar gráficamente esas operaciones.
digamos que la forma en la que nosotros como humanos también concibimos o aprendemos es muy gráfica o nos ayuda mucho esas representaciones de cómo se hacen las cosas para llevarnos esos esquemas. De ahí vienen los diagramas de procesos, de una representación gráfica para nosotros llevar a cabo los procesos. Entonces, dentro de esos diagramas de procesos, pues tenemos varios ejemplos, tenemos, digamos, varias formas de hacerlo. Aquí el diagrama, como les decía, muestra la trayectoria, la ruta que se lleva a cabo, las diferentes operaciones para poder generar un producto, ya sea un bien o un servicio. Y frente a eso, pues existen una nomenclatura que también es la que encuentran ustedes en el foro. Hay una simbología de representación gráfica que nos dice, por ejemplo, que la operación se representa con un círculo, es decir, la operación, la actividad que se ejecuta, la inspección se hace a través de un cuadrado, ¿cierto? Toda operación requiere una inspección. Para yo salir un insumo, una materia prima, para que llegue a producción, tengo que inspeccionar si esa materia prima cumple con los requerimientos. Por ejemplo, que la pintura roja no se mezcle con la negra, porque voy para una línea de producción diferente. Entonces, se me puede cometer el error de que el zapato, que la pintura roja se me vaya para la línea de producción negra. Entonces yo tengo que verificar si eso está bien antes de entregárselo a producción. Una demora también se da porque en mi proceso productivo, por ejemplo, hubo una falla de una maquinaria, ¿cierto? O también dentro de mi proceso productivo yo tengo que esperar, entonces yo represento la espera con esta D, donde coloco, por ejemplo, secado del zapato. Yo tengo que esperar alrededor de una hora a que el zapato se seque, ¿ya? Y pues de ahí tengo que esperar, puedo seguir haciendo otras cosas, pero el zapato que se está secando, pues no puede pasar a la siguiente operación hasta que no se seque. Entonces hay una demora. Almacenamiento se representa de esta forma con un triángulo invertido, ¿ya? Y se coloca qué es lo que estoy almacenando, o sea, el inventario. El transporte, ¿cierto? Que entonces quiere decir que es la flecha que yo represento en la cual hay dos flechas, ¿no? Hay una flecha que es la que no, perdón, es una línea fija que tiene pues su triangulito y es que me representa de una actividad a otra. O sea, para poder hacer la operación, pues tengo que pasar a esta. Y una flecha ya con su cuerpo me significa que voy a transportar, ya sea en un vehículo, ya sea en cualquier tipo de medio, pero que significa que esa mercancía la estoy subiendo a un área de transporte para llevarla a distribución, por ejemplo, o a los almacenes de cadena. Entonces, yo fabrico zapatos y hago mi proceso productivo, pero en algún momento lo tengo que transportar a las cadenas de almacenes para entregar mi zapato. Y hay actividades combinadas, como por ejemplo que esa operación pues tiene una inspección. Entonces, casi todas las operaciones pues requieren una inspección. Hay otra actividad que no les he compartido acá eh, que es los rombos de decisión. Yo puedo inspeccionar, pero me debo preguntar después de la inspección, ¿se cumple con los requerimientos? Por ejemplo, salió este zapato, te salió un zapato, pero la persona que está inspeccionando revisa y dice, ay, pero es que este zapato le falta el taconcito de goma que se va en el tacón. Ah, entonces yo lo tengo que rechazar. Entonces, si sale sin eso, pues lo tengo que rechazar y que se devuelva nuevamente a producción. Es un producto no conforme, una devolución que se genera y pues entraría a reproceso. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esas controles y esas tomas de decisiones que debo establecer en mi proceso. Bien, aquí tenemos otro diagrama. Esta es otra forma de hacer un diagrama. Ahora les voy a mostrar otras donde, por ejemplo, aquí está una fabricación de rodillos metálicos y varillas de base de rodamiento en serie, desde el cortado hasta el ensamblaje, ¿ya?
Aquí dice uno para poder hacer un diagrama de flujo, ahorita lo vamos a ver en un video, tiene que primero que todo escribir en un documentico, en una hojita, todas las operaciones, actividades que se llevan a cabo para hacer el proceso. Entonces yo anoto todo y lo tengo en cuenta todo. ¿Cómo hacer un café? Entonces pues para hacer un café tengo que tener la materia prima, tengo que tener el café molido o tengo que mirar el café es molido o sin moler. Si es sin moler, pues entonces tengo que tener un moledor de café. Tengo que tener unos filtros o tengo que tener una máquina para hacer el café. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta, todo eso me tengo que preguntar para poder hacer mi proceso productivo y luego representarlo. Entonces, una vez uno ya tenga todas las actividades escritas, es que empieza a definir entonces cómo las va a representar gráficamente. Ahora les voy a mostrar un ejemplito. Vamos a ver estos casos, les voy a mostrar unos videos, ustedes me dicen si lo escuchan. Quiero ver cuál es. Este acá, este. Bueno, vamos a ver primero este de acá, que es cómo hacer un diagrama de flujo. Me dicen si lo ven, si lo escuchan, perdón. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿Sí escuchan? Yo igual le pongo más volumen. ¿Se escucha? Muy pasito, por favor. Listo, ya le pongo más volumen. Vamos a ver. El diagrama de flujo, conocido también como diagrama de proceso o ¿Se escucha? Sí, señora, sí se escucha. Ok, perfecto. flujograma, es una representación gráfica de un proceso, usando símbolos como por ejemplo rectángulos, óvalos, diamantes, y estas están unidas mediante flechas para poder mostrar así la secuencia del proceso y las posibles opciones que se podrían dar en este proceso. Para diagramar un proceso necesitamos utilizar simbologías y a continuación les presento la simbología básica que podría haber en un proceso. 1. Este símbolo representa los límites del proceso, pudiendo ser el inicio o el fin del proceso. El rectángulo representa la actividad u operación dentro del proceso. Las flechas las utilizamos para poder indicar hacia dónde va el proceso y reconocer la secuencia de este proceso. El rombo indica decisión, luego de una actividad donde se tiene que decidir ir sobre un camino u otro. Generalmente determina dos caminos, un sí o un no. Sin embargo, hay ciertas actividades que pueden desencadenar más de dos caminos. Utilizamos el símbolo de conector cuando es necesario conectar una parte del proceso hacia otra parte del proceso, generalmente cuando es un proceso grande a graficar. Este símbolo indica base de datos o archivo de información, donde generalmente se almacena la información del proceso. Y este símbolo es la representación de un proceso que participa o interactúa con el proceso que estamos graficando. Los vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tipos de diagramas. Para diagramar un proceso tenemos que elegir de acuerdo a nuestra necesidad el tipo de diagrama a graficar, pudiendo ser vertical, llamado también top-down, de arriba hacia abajo, u horizontal, llamado también left-right, que es de izquierda a derecha. Vemos aquí algunos ejemplos del diagrama de flujo vertical y el diagrama de flujo horizontal. Y el tercer tipo de diagrama que podemos utilizar es un diagrama de flujo con carriles. En este caso muestro el diagrama de flujo horizontal con carriles. La utilidad de usar carriles es que podemos identificar los participantes del proceso. En este caso, por ejemplo, el personal de ventas, operaciones y distribución. ¿Cómo se elabora un diagrama de flujo? Para poder elaborar un diagrama de flujo necesitamos hacer dos pasos previos. Relevar el proceso con una metodología de proceso adecuado, que he hablado sobre esta metodología en el blog Gestión Pro.
y tenemos que elegir el tipo de diagrama a graficar según el objetivo. Voy a mostrar un ejemplo práctico. Para poder explicar cómo se elabora un diagrama de flujo, he elegido un proceso cotidiano que podemos hacer todos dentro de nuestra vida cotidiana, como es comprar una camisa. El paso 1 es el relevamiento del proceso. Y a continuación les muestro la lista de pasos que generalmente se hacen para poder comprar una camisa, donde el cliente elige a qué tienda ir, llega a la tienda, busca la zona donde están las camisas, busca el modelo, se prueba la camisa, decide si es que va a comprar la camisa o no. Si es que decide comprar la camisa, se dirige a pagar y finalmente recibe su camisa comprada y termina el proceso. El paso 2 tenemos que elegir el tipo de flujo a graficar. En este caso yo he elegido el diagrama de flujo horizontal con carriles porque me interesa identificar los participantes del proceso. Dentro de nuestro relevamiento, en esta lista de 10 pasos, lo que toca hacer es identificar cuáles son los participantes del proceso. En este caso yo he identificado 3 participantes, que es el cliente, el vendedor y el personal de caja o el cajero. Entonces, graficamos 3 carriles, donde está el cliente, luego el vendedor y luego el cajero. Ya tenemos nuestro flujo de carriles y tenemos también la lista de pasos que hemos relevado de este proceso de compra de camisas, que son 10 pasos. Entonces iniciamos a graficar. Colocamos el primer símbolo, que es el símbolo de inicio del proceso, y ponemos la primera actividad, que es investiga y elige la tienda. El cliente investiga y elige la tienda, llega a la zona de las camisas de la tienda, busca el modelo deseado y a continuación, en este caso, si tiene una duda, puede consultar al vendedor y el vendedor responde estas dudas. Si es que no tiene dudas, el cliente continúa buscando el modelo deseado y se da una segunda decisión. Si el cliente encontró la camisa deseada, se prueba la camisa o las camisas deseadas, devuelve las camisas no elegidas y si el cliente decide comprar una de las camisas, realiza el pago de la compra y el cajero efectúa el cobro. Y de esta manera recibe la camisa comprada y termina el proceso. Y ahora lo que vamos a hacer es diagramar los otros caminos que se han podido dar dentro del proceso. Luego de que el vendedor responde las dudas, el cliente se pregunta si desea seguir buscando. Regresamos a la actividad busca el modelo. Y si es que el cliente ya no tiene dudas, nos preguntamos nuevamente si encontró la camisa deseada. Inicialmente hemos diagramado el camino del sí, pero si es que el cliente no encuentra la camisa deseada, nos preguntamos si desea seguir buscando y si es que la respuesta es no, el cliente se va a dirigir a otra tienda a buscar y comprar la camisa. Y lo mismo ocurre con la otra decisión donde nos preguntamos si el cliente eligió comprar una camisa. Si el cliente no elige comprar una camisa luego de haberse probado, igualmente se dirige a otra tienda y termina el proceso. Y es de esta manera como se grafica un proceso, graficando los posibles caminos por los cuales puede ir el proceso. El camino del sí y el camino del no. Los otros caminos posibles que el cliente puede realizar. Y de esta manera tenemos nuestro diagrama de flujo del proceso de compra de una camisa. En el siguiente video hablaremos de los mejores programas para hacer un diagrama de flujo. Bueno, está este video y quiero mostrarles otro que es corto, pero que nos sirve aquí es cómo hacer un diagrama de flujo con ChatGPT, ya que digamos es una herramienta de inteligencia artificial
que podemos utilizar o podemos preguntar para hacerlo. Recuerden que el uso de inteligencia artificial, pues es una gran base de datos, es un repositorio de información que nos puede ayudar a muchísimas cosas y nos facilita la vida en relación por ejemplo, esas operaciones puntuales, en lo que es muy operativo, que pueden llevarnos o a desgastar tiempo, ¿cierto? Y que nosotros, una vez ya tengamos un conocimiento de para qué es y cómo se debe realizar, pues podemos emplear estos facilitadores de información que nos van a ayudar en el ejercicio. Entonces, hay una forma de hacer nuestros diagramas de flujo bajo una herramienta de inteligencia artificial como es el ChatGPT y utilizando otra herramienta, otro software, otra aplicación para hacer los diagramas de flujo. Acá este señor pues nos va a explicar cómo hacerlo. Flujo de manera automática utilizando inteligencia artificial. Yo soy Luis Fernando Gómez, esto es la Educatec. Empecemos. Bien, ya estando en la computadora, lo que vamos a hacer es ir a ChatGPT, como siempre, ChatGPT. Si no sabes cómo empezar con ChatGPT, por acá arriba de mi cabeza, en la esquina superior derecha de la ventana, vas a encontrar un video tutorial sobre cómo empezar con esta maravillosa herramienta de inteligencia artificial. Bien, vamos entonces a seleccionar aquí el modelo GPT 3.5, el 4, ustedes saben que toca hacerse de una licencia o de una membresía premium. Yo voy a dejarlo aquí y acá en el espacio del prompt voy a solicitar que ChatGPT me haga el código para poder después pegarlo en una herramienta que me va a generar el diagrama. Esa herramienta es PlantUML. Entonces miren lo que voy a colocar. Voy a pedirle a ChatGPT que me escriba el código de PlantUML para hacer el diagrama de flujo de un proceso cualquiera. En este caso voy a colocar un proceso complicado. Voy a colocar el proceso de hospitalización de un paciente. Entonces voy a decirle, por favor, puedes hacer el código PlantUML para el proceso de hospitalización de pacientes según la ley colombiana. Y aquí, cuando le dé Enter, él me va a generar el proceso de hospitalización de los pacientes. Entonces vamos a ver. Aquí ya me generó el proceso de hospitalización de pacientes. Mírenlo, aquí está. Arranca Start UML y pasa por acá y aquí termina. ¿Ok? Vamos a tomar el código, copy code. Vamos a cogerlo aquí y vamos a ir aquí a Plant UML. Miren, aquí me sale Plant UML. Es este enlace. Esta es la página que les comento. Miren que PlantUML es un proyecto open source para escribir rápidamente diagramas UML. Entonces está el diagrama de secuencias, casos de uso, clases, objetos, etcétera. Pero también sirve para otros tipos de diagrama. Como soporta algunos de los estereotipos del diagrama de flujo, entonces podemos escribir fácilmente un diagrama de flujo en esta herramienta. Vamos a ir hacia abajo y aquí tenemos un diagramita que es un diagrama de ejemplo. Miren aquí Bob, una flecha hacia adelante, Alice y dice hola. Si yo quito el mensaje hola, por ejemplo, y le coloco L'Educatec, ustedes verán que miren cómo se actualiza. Y si aquí en vez de Bob coloco suscríbete, pues entonces aquí va a decir suscríbete. Y por si no lo has hecho, te pido por favor que te suscribas al canal. Más del 90% de las personas que ven mis tutoriales no están conectadas al canal y eso hace pues que seamos tan poquitos. Por favor, suscríbete. Bien, entonces voy a tomar el código que generé en ChatGPT y lo voy a pegar aquí. Miren, fácilmente.
Y ahora miren acá cómo se me generó mi diagrama de flujo. Miren que aquí tenemos los procesos. Estos son condicionales. Lo que pasa es que no me los coloca en el rombo grande, sino que simplemente como que le hace esta terminación a las puntas, pero son condicionales. Miren que por acá va el sí, por acá va el no, por acá va el sí, por acá va el no. Estos flujos pues convergen aquí. En esta parte también miren que es un condicional y en esta parte pues convergen varios flujos en uno solo. Por acá tenemos la finalización y por acá tenemos el inicio de nuestro diagrama de flujo. Ahora, ¿cómo nos llevamos este diagrama de flujo? Muy fácil, vamos a ir aquí al diagrama, le vamos a dar clic derecho y vamos a decirle copiar imagen. Después nos llevamos esto para, por ejemplo, Paint. Y aquí pegamos la imagen. Mire, está completica. O podemos llevárnosla para, por ejemplo, PowerPoint y colocar la imagen directo en una diapositiva. Y bien, amigos, amigas, para concluir, como siempre decimos en este canal, el uso de estas herramientas de inteligencia artificial siempre está supeditado a la corrección por humanos. Si alguna de las partes de este código o de el proceso en sí mismo está mal, es responsabilidad del humano, del usuario, corregirlo. De lo contrario, este diagrama no nos va a quedar bien. La correlación entre lo que genera ChatGPT y lo que genera Plant UML es la clave para tener buenos diagramas. Ahora, si lo que genera ChatGPT es errado, debemos corregirlo para poder tener los mejores resultados. Recuerden que pueden seguir todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram y en X como... Bueno, yo igual les voy a compartir estos enlaces en los foros para que ustedes lo puedan tener. ¿Listo? Recuerden que el uso de inteligencia artificial, como bien lo decía el autor del video, pues es un uso ético que nosotros debemos realizar. Por ejemplo, acá se tuvieron en cuenta algunas actividades que se tienen en un proceso de atención de pacientes en un servicio de salud, pero nosotros le podemos decir al ChatGPT que tenga en cuenta otros pasos de que se le olvidó, por ejemplo, la toma de exámenes médicos, entonces podemos reformularlo. Igualmente, si ya nos traemos el código para esta plataforma, aquí al interior del código que hemos creado, podemos cambiar las frases y podemos generarle, digamos, el toque de apropiación, el toque personal de lo que nosotros hemos aprendido. Entonces también pues lo podemos hacer. Igualmente, pues así como les mostré que existe estas herramientas de inteligencia artificial, tenemos otras herramientas que nos ayudan a hacer diagramas de flujo como Lucidchart, que es para hacer un diagramador también. Canva también nos ayuda a hacer diagramas de flujo. Hay otro que se llama Diagramas.net y el otro que se llama Visme.com, que también nos ayudan a hacer diagramas de flujo como tal. O pues ya no podemos hacer si nosotros queremos en un Word o en un PowerPoint que pues tiene las figuras de diagrama de flujo. De hecho, ya lo podemos hacer a mano si nosotros vamos acá a diseño, perdón, a insertar y nos vamos a insertar, por ejemplo, formas. Aquí podemos ver las formas que se utilizan para hacer diagramas de flujo. Aquí de hecho está el cuadrado, aquí nos dice de hecho qué es, nos dice proceso, aquí también nos dice que es un proceso alternativo, aquí nos dice que es un rombo de toma de decisiones, aquí nos dice que es para análisis de datos. Aquí nos dice, por ejemplo, que es una demora o un retraso. Acá nos dice, por ejemplo, que es un almacenamiento. ¿Dónde más? Bueno, ahí nos va diciendo también, de hecho, acá las figuras que se utilizan en los diagramas de flujo que lo podemos hacer de forma manual. O podemos hacerlo en un Excel utilizando, por ejemplo, la descripción de las actividades y colocando pues las flechas de cómo se lleva. Bueno, para que lo tengamos en cuenta.
Listo, entonces yo les comparto esa parte. Aquí está el ejemplo de la ficha técnica del producto, que ya lo veíamos. Recuerden que una ficha técnica es la caracterización de los requisitos que tiene mi producto. Entonces, si mi producto es un zapato, una sandalia, pues yo debo colocarle, ¿cierto? De qué clase de sandalia estamos hablando, de qué colores la sacamos, cuáles son las características, si son de cuero, cómo son, pues como tal. Cómo se hace el montaje. Bueno, todas las características, requisitos que tiene ese zapato, esa sandalia que lo diferencia de otro. O sea, yo cómo me diferencio mi sandalia roja de la negra, pues a través de una ficha técnica del producto, ya que lo tenemos allí. Bueno, aquí pues hay un ejemplo de lo que se tenía, también están las plantillas, aquí por ejemplo pues otros de lo que se debe tener, la parte de los diagramas de flujo. Y vamos a hablar un poco, este ya es el último tema, de las propuestas de mejoramiento, que es la actividad grupal que se va a desarrollar. Entonces, de acuerdo a lo que nos pide, nos dice que definamos 10 estrategias para mejorar la productividad y la competitividad de la empresa de calzado, o sea, poder definir. Entonces, primero nosotros tenemos que saber, pues, qué es eso de competitividad y productividad y a qué estamos determinando como estrategias. Entonces, hay, digamos, unos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para mejorar la calidad de nuestro producto, bien o servicio. Y aquellas cosas que determinan la productividad y la competitividad están asociadas muchos a los costos asociados a ellos. Hay unos costos, por ejemplo, que están denotados por reprocesos, que yo les decía, pues mezclaron la pintura negra con la roja, me genera un reproceso, tengo que devolver el producto. El zapato, el tacón salió sin el tache o el caucho que se le coloca para que pues, proteger el tacón, entonces es un reproceso, devuelva el producto. Se me demora mucho el producto en el secado, entonces pues hay una demora. Tenemos que mirar los obstáculos que se nos presenta. Por ejemplo, hay un insumo que tenemos que adquirirlo en otra ciudad, entonces ¿cómo hacemos para que el insumo me llegue de forma oportuna? Entonces yo tengo que poder establecer esos factores que determinan la calidad de mi producto, ¿cierto? Aquello que me pone en riesgo identificándolo, establecer esas estrategias que teniendo en cuenta estos menores errores, menos demoras, menos obstáculos, menos inventarios, pues voy a buscar que la productividad en mi empresa sea mejor, sea mayor, y a medida que la productividad es mayor, pues la rentabilidad y la utilidad va a ser mayor, y a medida que yo tenga mayor rentabilidad, pues voy a tener una competitividad mayor. ¿Listo? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para poder establecer las propuestas o estrategias de mejoramiento. ¿Cómo llevamos a cabo una estrategia de mejoramiento? Entonces, buscando cómo aumentar la eficiencia, es decir, que lo hagamos más rápido y reducir los costos al identificar y eliminar ineficiencia en los procesos. Como otro, mejorar la calidad del producto o servicio, generándole mejoras a mi producto para que salga más rápido de producción. Fomentar la innovación, ¿cierto? Al promover la experimentación y el aprendizaje constante, aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la cultura organizacional, es decir, que los colaboradores se sientan satisfechos con su trabajo, que estén bien remunerados, que haya una cultura de la gestión humana. Entonces también podemos mejorar la productividad y la competitividad de mi empresa. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta frente a esos conceptos o requerimientos de calidad? La calidad lo que busca siempre es cómo lograr la satisfacción de las necesidades de ese cliente, cómo hacer que mi producto sea mejor, cómo buscar que mejoremos, que innovemos continuamente, ¿cierto? Que eliminemos esos reprocesos o fallas que se generen y generar una cultura, una alineación entre todos nosotros.
Bueno, para eso, digamos que basados en ese ciclo o principios de la administración, que conocemos también como el ciclo del planear, hacer, verificar y actuar, pues nos puede ayudar a identificar esas estrategias de mejoramiento. Digamos que el ciclo como tal de mejora es una estrategia de mejoramiento que se basa en identificar cómo podemos planear la estrategia, ejecutarla, verificarla y mejorarla. Bien, ¿qué tipos de oportunidades de mejoramiento podemos sacar? Entonces, los problemas deben ser vistos como oportunidades de mejoramiento y podemos identificar 3 principales oportunidades de mejoramiento. Es decir, oportunidades o estrategias que vayan dirigidas a la atención al cliente, es decir, cómo mejorar los estándares de calidad que él nos ha colocado, ¿cierto? Cómo hacer más eficiente, cómo garantizar esa satisfacción del cliente, pues pueden ser unas estrategias. Otras estrategias pueden estar orientadas hacia el producto o servicio, es decir, cómo hacer que el producto como tal sea mejor, sea innovador, ¿cierto? Entonces, cómo hacer que ese proceso productivo pues sea más ágil, más rápido, cómo garantizar que no haya defectos, ¿cierto? Entonces, podemos tener estrategias dirigidas hacia mejorar la calidad del producto o del servicio. Y podemos tener estrategias orientadas para el uso de recursos, cómo disminuir el uso de recursos, cómo optimizar los recursos que empleamos para garantizar la calidad del bien, del producto o del servicio. Entonces, por ejemplo, comprar insumos de mejor calidad, eh, comprar en mayores volúmenes para tener mejor rendimiento, bueno, estrategias que estén orientadas al uso del recurso. Entonces, nosotros podemos tener estrategias orientadas a satisfacer al cliente, estrategias orientadas a mejorar el producto o servicio y estrategias orientadas a mejorar el uso de los recursos. Entonces, aquí hay, por ejemplo, tres elementos, tres variables que yo puedo tener en cuenta para poder definir esas estrategias. De hecho, ustedes en su trabajo pueden decir estrategias orientadas hacia la satisfacción del cliente. Luego, estrategias orientadas a mejorar el producto. Y luego, estrategias orientadas a mejorar el rendimiento de los recursos. Entonces, tenemos 3 variables para identificar las 10 oportunidades de mejora o 10 estrategias de mejoramiento que tenemos. Entonces, podemos sacarlo de ahí. Otra, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, dice promover la comunicación abierta para obtener resultados más precisos y rápidos, adoptar herramientas y programas digitales para optimizar procesos, buscar la retroalimentación de empleados y hacer los cambios necesarios, crear el ambiente perfecto, el ambiente de trabajo perfecto para que los empleados se sientan cómodos en su lugar de trabajo, monitorear el desempeño de los empleados para conocer estadísticas y cumplimiento de objetivos, definir metas que sean alcanzables y que impulsen a los empleados a ser mejores. Son algunas estrategias que ustedes pueden clasificar dependiendo de la variable a la que esté dirigida la oportunidad de mejora o las estrategias. Aquí hay un ejemplo que nosotros tenemos que definir esas estrategias. Se decía que 3 estrategias, colocar el nombre del estudiante. Aquí hay uno, mejorar los procesos de las áreas de producción, control y calidad y mercado y publicidad, aprovechando el desarrollo tecnológico de nuestros proveedores. Promover una cultura organizacional adecuada, incorporando la legislación actual con normas, valores y comportamientos del empleado. Incentivar, aquí está mal escrito, incentivar el personal en la creación de nuevos productos, generando nueva tecnología para la organización. Implementar el Departamento de Investigación y Desarrollo, adquiriendo tecnología de punta para la organización. Mantener un relacionamiento adecuado con los clientes, identificando de manera oportuna a nuestros competidores directos. ¿Ya? Bueno, y aquí hay otro ejemplo, aquí cómo podemos utilizar 5S, espérenme, yo miro acá. Vamos, bueno, quiero mostrarles esta, bueno, esta ya se les había hablado de que son
los roles que ustedes deben desempeñar cuando estén haciendo el trabajo colaborativo para que lo tengan en cuenta. Listo, eso era lo que quería comentarles el día de hoy en nuestros IPAs. No sé si tienen alguna inquietud para poderlos apoyar. Si me alzan la manito, prenden su micrófono. Recuerden lo que les había dicho al inicio de registrarse en la plataforma en el CIPAS, ¿no? Para poder sacar los asistentes. Preguntas, inquietudes que tengan. Recuerden los canales de atención que tenemos también los docentes para poderlos apoyar en todos los procesos. ¿Alguna inquietud? Y si no, pues les deseo una feliz noche. Estoy atenta a cualquier situación que se les pueda presentar. Y pues sería finalizar el día de hoy, pues ya agradecerles a ustedes su participación. Es una feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, que estén muy Gracias, bien. profe, feliz noche. Bueno, Gracias, hasta luego. tutora. Hasta luego. Que estén muy bien.